hermano. Muy bien, primero que todo, hermanos, buenas tardes a los que nos saludé cuando llegué. Hoy en la mañana quiero hacer una observación para los hermanos que no pudieron venir y les animo a que puedan escuchar la predicación que el pastor dio en la mañana. Fue una tremenda predicación, así que lo bueno que está en las redes sociales y lo pueden escuchar porque fue una muy buena predicación. Bueno, hace un tiempo cuando el pastor conversó con los varones de la iglesia para poder predicar, comenzamos a preparar los estudios y yo comencé a preparar un estudio que se iba a tratar sobre quién es Dios, específicamente sobre quién es Dios. Y estuve trabajando en él 5 semanas quizá, y cuando se acercaba la semana ya de poder terminarlo, me encontré que no estaba en mi computador, no lo encontré. Entonces le pregunté a la hermana Ivonne si ella había hecho algo, pero no había hecho nada en el computador. Y no lo encontré, entonces dije, bueno, a lo mejor es la voluntad de Dios que no dé ese mensaje, sino que prepare otro. Y escuchando predicaciones de diferentes pastores que el pastor me ha recomendado, pastores latinos, hay un pastor muy bueno dentro de los que he escuchado. Bueno, todos saben que uno de mis favoritos es pastor Ezequiel Salazar, pero también he escuchado otros pastores latinos que tienen predicaciones muy buenas. Entonces, el Señor tocó mi corazón también por los jóvenes. Todos saben que nosotros vivimos cerca de un colegio y cerca de este colegio nos podemos dar cuenta los jóvenes cómo andan en rebeldía, cómo no tienen respeto a las autoridades, a sus padres, a sus compañeras, les falta el respeto, a los ancianos. Entonces, hice un estudio que se llama Aprovechando bien el tiempo en la crianza de nuestros hijos. Vamos a tomar Efesios 5, vamos a leer 15 y 16, pero también vamos a ver algunos pasajes en Eclesiastés del 1 al 8, y así también vamos a ver algunos diferentes puntos que sirven para la crianza de nuestros hijos, ¿ya? Efesios 5 dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dios ha designado un tiempo para todos, hermanos. Eclesiastés 3, esto no lo busquen, después vamos a ver los pasajes, solo pongan atención. Eclesiastés 3, vamos a leer del 1 al 8, dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de desechar y tiempo de bailar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Vamos a orar, hermanos, antes de comenzar. Padre Celestial, gracias, Señor, le damos por la oportunidad de poder enseñar de su palabra, Señor. Gracias, Padre, por los hermanos que pudieron llegar a congregarse. Pedimos, Señor, que usted pueda obrar en sus corazones, Señor. Pedimos, Señor, que usted me utilice, Señor, para poder entregar un mensaje claro, Señor, y que te agrada a ti. Que cada palabra que salga de mi boca, Padre, sea agradable a ti. Ayúdame, Señor, a poder entregar este mensaje, Señor, para nuestra iglesia. Y pedimos, Señor, que pueda obrar también en cada corazón con esta enseñanza, Señor. Y entregamos y dejamos todo a ti, Señor, en este momento. Gracias, Padre, te damos por todo y pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, como se pueden dar cuenta, el rey Salomón en este pasaje está tratando sobre el tiempo en Eclesiastés. En la vida todo tiene su momento. Y es así porque Dios lo ha determinado así, de esa forma. Y lo mejor para nosotros como cristianos es esperar el momento de Dios, los momentos de Dios.
A veces nosotros como cristianos queremos adelantarnos con nuestras decisiones y no esperamos los tiempos de Dios y tomamos malas decisiones. El tiempo tiene varias acepciones. A veces se refiere al clima, cuando llueve, cuando sale el sol, cuando cae nieve, cuando escarcha. Gracias, hermano. A veces también se refiere a la hora, la tarde, la mañana, pero también se refiere a las diferentes circunstancias que viven nuestros hijos en el día a día, en la vida. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos, como les dije en un principio, tiempos difíciles, y ustedes se pueden dar cuenta, ¿cierto?, con poca seguridad en el país, en las regiones del norte el nivel de delincuencia ha crecido considerablemente. Cambios en la política de nuestro país, también cambios en la economía mundial, la economía del país, cambios en las finanzas, cambios en el trabajo, cambios en nuestra vida familiar. Pero específicamente hoy no me voy a referir a estos cambios, sino me voy a referir al crecimiento específicamente del día a día de nuestros hijos. Algunos de nuestros hijos ya van al jardín, otros van a la enseñanza básica, otros a la enseñanza media, otros van a la universidad, otros ya están pensando en casarse. Y nos podemos dar cuenta de todos los cambios que ellos van viviendo en los diferentes niveles de su vida, pero esto no tiene que ver con los aspectos académicos, sino más bien con su fe cristiana, como cristianos, su manera de pensar, su manera de discernir las diferentes situaciones que viven día a día en cuanto a su fe. Algunos de nuestros hijos simplemente van a enfrentar bullying en los colegios, otros van a enfrentar injusticias, otros van a enfrentar compañeros difíciles, otros profesores difíciles de soportar y entender, otros van a enfrentar retos en su convicción personal, en su fe cristiana. Y lo que se les ha enseñado en el hogar como cristianos, muchas veces. Pero como dije en un principio, no quiero llevar mi enfoque principal, digamos, en las etapas del colegio de nuestros hijos, sino más bien el rumbo en los que ellos están llevando. Es decir, ¿dónde van a terminar si siguen ese camino? Los logros que van a tener si siguen ese rumbo. Y mi propósito es poder entregar pasajes bíblicos, verlos con la palabra de Dios, cómo nosotros podemos ayudar en eso, cómo podemos sacar de la palabra de Dios para poder entregar a enseñar a nuestros hijos. Como padres, como mentores, como cristianos, temerosos de Dios y conocedores de las Escrituras para ayudar a direccionarlos. Busquemos Hechos 13:36. Aquí se les voy a pedir que me acompañen, hermanos. Hechos 13. Versículo 36. Hechos 13:36 dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. El rey David murió, su cuerpo fue enterrado y su alma fue a la presencia del Señor. Pero dice que el rey David vivió e hizo todo lo que pudo a su propia generación. En otras palabras, un cristiano debe estar muy consciente de las diferentes etapas que uno tiene en la vida. El tiempo pasa y cada vez vamos envejeciendo. Algunos más que otros, más rápidos que otros. Pero debemos preguntarnos, ¿hemos hecho lo correcto con nuestros hijos? ¿Estamos haciendo lo correcto con nuestros hijos? Hay un versículo en Eclesiastés 12:1, y uno de mis favoritos para los que me conocen, donde enseña que debemos aprovechar bien el tiempo, cuando se puede, cuando nuestros hijos están pequeños. Porque llegarán los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Busquémoslo, hermano, también, Eclesiastés 12:1 para leerlo. Eclesiastés 12:1.
Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, no tengo en ellos contentamiento. Nuestro paso por la vida nos trae grandes satisfacciones personales, grandes logros, pero también nos traen muchas frustraciones como padres. Y es por eso que la palabra de Dios nos advierte mucho que es necesario saber administrar con sabiduría el tiempo que tenemos. Nos podemos dar cuenta lo que enseña el libro de Hechos del rey David. Sirvió a su propia generación, pero sin embargo podemos ver en el Antiguo Testamento que uno de sus hijos, él fracasó con uno de sus hijos, que es Adonías. Busquemos Primera de Reyes, hermanos. Vamos a leer Primera de Reyes 1, vamos a leer 5 y 6. Primera de Reyes 1, 5 y 6. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además de este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Adonías es el cuarto hijo del rey David, uno de sus hijos. Pero por alguna razón el rey David no supo corregir a Adonías, no supo entregarle disciplina y corrección. Pero también vemos otro caso, que es del rey Salomón, que hay mucha diferencia. Él creció creyendo que lo podía tener todo, Adonías, como un niño con berrinche. Como él era hijo de rey, ¿quién podía decirle algo, o pedirle algo, o quitarle algo? Hermanos, debemos corregir a nuestros hijos, debemos disciplinar, enseñar a nuestros hijos desde pequeños. Ellos saben y se dan cuenta a los 2 o 3 años. Cuando ellos quieren hacer algo, cuando tienen 2 o 3 años quizás, quieren hacer algo, se acercan a lo que tienen prohibido, mirando si papá o mamá está atento mirándoles, y ellos van y lo quieren tocar. Los papás se dan cuenta y la mamá o el papá le dice, no, eso no se hace, hijo. Entonces él se alerta y no lo hace. Pero va a pasar un par de segundos, un par de minutos, y él nuevamente va a querer ir y hacer lo que papá y mamá le dijo que no lo hicieran. Pero ahí es donde nosotros nuevamente le debemos decir, hijo, no. Y se debe disciplinar. Lamentablemente, por esta falta de disciplina y corrección de Adonías, terminaron muy mal. Él terminó asesinado. Con esta historia nos podemos preguntar, ¿qué pasó con el rey David? ¿Cierto? Con la corrección de Adonías. Pero también, como les comentaba, tenemos el otro extremo con el rey David, con el rey Salomón, perdón, al cual dio una tremenda preferencia en cuanto a corrección y disciplina, y eso lo podemos ver en Proverbios. Busquemos Proverbios, hermano, Proverbios 4. Vamos a leer Proverbios 4, 3 y 4. Proverbios 4, 3 dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él, hablando del rey David, me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Si consideramos estos dos ejemplos en la Biblia, encontramos una gran diferencia, un tremendo éxito con el rey Salomón y un tremendo fracaso con Adonías. Posiblemente esta diferencia la pudo haber provocado por la intervención de la madre. No lo sabemos, pero sí sabemos que a veces tenemos aciertos con un hijo y tenemos fracasos con otro. Debemos tener mucho cuidado. También tenemos algunos pasajes en la Biblia que muestran preferencia entre algunos hijos.
¿cierto? Tenemos algunos ejemplos. Nos podemos dar cuenta con Jacob y Esaú. La mamá prefería a Jacob y el papá prefería a Esaú. Y entre ellos hubo una tremenda diferencia y crecieron con situaciones muy difíciles. Y esto sucede porque los padres no supieron aprovechar el tiempo de disciplina y amonestación con sus hijos. Y quisieron corregirlos, pero cuando lo quisieron corregir ya era demasiado tarde. Es muy importante saber atender el tiempo según la palabra de Dios. Y debemos recordar que tenemos en alta estima la Biblia, la palabra de Dios. Este libro, hermanos, es nuestra norma de conducta, el manual del fabricante, el manual de taller, para los que les gusta el término técnico. Un término que, bueno, para los que me conocen, el jefe de taller se llama Víctor, y él siempre cuando tiene que realizar algo técnico, con ajuste motor o distribución, transmisión, me pide el manual de taller. ¿Por qué? Porque en el manual de taller está todo de un vehículo. Están los torques, los números de partes, los grados, sale todo. La Biblia es el libro que nos enseña cómo vivir en las diferentes circunstancias de nuestra vida, cómo tratar con nuestros hijos, cómo tratar con nuestras esposas, cómo tratar con nuestros esposos, con los padres, con los empleados, con los empleadores. Sale todo, hermano, y es capaz de hacer perfecto y cabal a un hombre, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón, según Hebreos 4:12. Busquémoslo, hermano. Hebreos 4. Vamos a leer el versículo 12. Hebreos 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También nos dice y nos enseña que es un libro inspirado por Dios, que puede hacer perfecto y cabal a un hombre. Esta, hermanos, debe ser nuestra norma de conducta, nuestro manual, y no existe ninguna duda que la persona que se basa en las Escrituras es una persona exitosa. Y cuando usted más lejos está de la palabra de Dios, más fracaso existe, más hundimiento, más ruina moral, física y mental. Hermanos, debemos congregarnos. En la mañana el pastor, vuelvo a repetir, entregó un tremendo mensaje. De los años que lleva el pastor predicando, creo que este va a ser uno de mis favoritos. La iglesia fue establecida como medio de crecimiento espiritual para el cristiano, y esto lo hemos conversado con algunos hermanos. Nosotros crecemos espiritualmente por medio de la iglesia. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo en Efesios 5:10. Sí, Efesios 5:10. Si nosotros no nos congregamos, no vamos a estar creciendo espiritualmente. Ahora pueden decir, el hermano Luis es religioso, viene 3 veces a la semana. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque quiero crecer espiritualmente. Nosotros, la iglesia fue establecida como medio de crecimiento espiritual para el cristiano. Si nosotros no nos congregamos, no vamos a crecer espiritualmente. Van a venir los problemas, las tribulaciones, y no vamos a estar preparados. Nos vamos a alejar de la iglesia. Y cuando pasen esas situaciones, ¿qué debemos hacer? Congregarnos más todavía, no alejarnos. No dejar de contestar el teléfono al pastor o a los hermanos, sino que al contrario, debemos congregarnos más todavía para poder estar preparados. En Efesios 5:16, el apóstol Pablo nos enseña que debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. No siempre nuestros hijos estarán en la enseñanza básica. Algún día llegarán a la enseñanza media, y debemos aprovechar el tiempo cuando ellos aún se pueden corregir y nos respetan. Respetan a papá, respetan a mamá, admiran a papá, admiran a mamá. Ellos creen que los papás son superhéroes, que pueden todo.
y también creen que su mamá es la reina de la casa. Pero no siempre va a ser así, hermanos. Nuestros hijos van a crecer y cuando van creciendo, los tiempos van cambiando, empiezan a tener nuevas amistades o influencias en los colegios y empiezan a tener su propia manera y forma de pensar. Y es por eso que debemos aprovechar el tiempo con ellos cuando aún se pueden corregir, desde pequeños. Porque después cuando ellos tengan 17 o 18 años, lo único que van a querer es irse de casa y ser rebeldes. Entonces ahora es la oportunidad y el tiempo, y debemos ser diligentes con nuestros hijos para poder corregirles y enseñarles. Hoy, como les dije, hermanos, veremos algunos puntos importantes a considerar en la vida de nuestros hijos, y todos estos puntos los tomaremos como base principal del fundamento, que es la palabra de Dios. Número 1. Busquemos Proverbio 22. Proverbios, capítulo 22. Proverbios, capítulo 22, vamos a leer el versículo 29. Dice: ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Debemos enseñarles a nuestros hijos a ser diligentes, cumplir con sus responsabilidades, cumplir con su tarea, enseñarles a no comprometerse si no pueden cumplir. Debemos enseñarles a nuestros hijos a decir que no. Siempre conversábamos con el hermano Pablo y me decía: hermano, el no también es una respuesta. Porque si ellos dicen que sí y no pueden cumplir, no van a cumplir su palabra. Entonces debemos enseñar a nuestros hijos, y nosotros mismos también como cristianos debemos aprender a decir que no. No siempre hay que decir que sí. Sí, hermano, no se preocupe. No, hermano, no puedo. El hermano va a entender. Pero debemos enseñar a nuestros hijos a decir que no. Es muy importante que ellos aprendan a decir que no. Es muy importante hacer diligentes con el tiempo de otros. Si usted se compromete a las 5 de la tarde, hermanos, deben cumplir a las 5 de la tarde, 5 minutos antes, y cumplir con el tiempo. Es muy importante ser diligentes con el tiempo de otros. Así debe ser. El apóstol Pablo nos enseña que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no, según Santiago 5:12. Es muy importante enseñarle a respetar los horarios, y esto es para todos, hermanos, en especial para los cultos de la semana. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser puntuales. Nuestros hijos absorben y aprenden todo nuestro. 2. Busquemos Ezequiel 44. Ezequiel, capítulo 44, vamos a leer el versículo 23. Hermano Iván, ¿usted podría leer este versículo, por favor? Sí. Amén. Tenía un problema con una palabra, por eso que le pedí a ella, porque me corrigió muchas veces estudiando profano. Entonces me iba a confundir, por eso le pedí a ella, hermana, que la pudiera leer. Pero específicamente nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a discernir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, la verdad de la mentira. El miércoles que pasó, nuestro pastor, terminamos una serie y vimos diferentes puntos. Pero en resumen, vimos las luchas que teníamos como cristianos contra el mundo, la carne, el diablo. Y debemos enseñarle a nuestros hijos a saber diferenciar lo bueno de lo malo. Porque sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto? Eso nos enseña 1 de Pedro 5:8. 3.
Busquemos 1 Corintios 15, hermanos. Primera de Corintios 15, vamos a leer el versículo 33. Primera de Corintios 15, 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo voy a leer de nuevo. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Debemos enseñarles a nuestros hijos a poder identificar y separar las malas amistades. Cuando observamos como padres que hay alguien que habla de mala forma, no respeta a sus padres, está en rebeldía, es siempre un contestador con sus profesores, debemos enseñarles a que ellos puedan identificar a las personas con las cuales se juntan. Y no quiero que me malinterpreten, hermanos, en este punto. Yo no estoy diciendo que ellos no deben ser luz, ser sal o predicar el Evangelio. Sabemos que Dios puede obrar en este muchacho y hacer una obra a través de su Espíritu Santo. Pero sí debemos enseñarle a nuestros hijos las cosas buenas y las malas. Las malas amistades que influyen, hermanos, en la forma de pensar de nuestros hijos. El apóstol Pablo dice: no erréis, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 4. Busquemos Romanos 13. Romanos capítulo 13. Vamos a leer el versículo 7. Dice: pagad a todos lo que debéis, y al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Nuestros hijos deben aprender a respetar a nuestras autoridades establecidas por parte de Dios. Respetar a una persona es una deuda que todos tenemos. Ser respetuoso es lo más agradable que uno encuentra en un muchacho. Hermanos, ya no se enseña respeto en las casas ni en los colegios, solo se le enseña derechos. Tenemos un claro ejemplo que vemos todos los días en los colegios, como le comentaba en un principio. Nuestros hijos no deben ser así. Debemos enseñarles a saludar, permiso, disculpen, permítame, buenos días, buenas tardes, mirando, saludando con honestidad a los ojos. No hay nada más agradable que un muchacho respetuoso. No hay nada más agradable que un muchacho respetuoso. ¿Saben qué, hermano? Esto no lo tenía, pero siempre, cada vez que estudiaba este pasaje me acordaba de Gaspar. Gaspar es un joven muy respetuoso. Y cuando yo le saludo, hola, me dice, ¿cómo está, hermano? O usted, y da la mano y mira los ojos muy claros. Hermanos, así debe ser. Debemos enseñarle a nuestros hijos que deben ser respetuosos, que deben saludar. Después nos arreglamos, Gaspar. Cinco. Santiago 1. Santiago, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 17. Santiago, capítulo 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Debemos enseñarles a nuestros hijos a apreciar las cosas de Dios, porque de parte de Dios vienen todas las bendiciones
las cosas de Dios deben tener mucho respeto y consideración. Quiero felicitar a los padres que se preocupan día a día de nuestros hijos, en especial los domingos. Es un día donde todos los padres preparan a sus hijos, e incluso del día anterior. Preparan su ropa, sus camisas, sus pantalones, sus Biblias, y dejan todo listo para el día domingo. Porque es un día para el Señor. Igual se levantan temprano, se preparan y vienen a la iglesia. Esa es una forma de enseñarles a apreciar las cosas de Dios. Y para esto nosotros como padres debemos ser el ejemplo de ellos. ¿Quieres que tu hijo le vaya bien? Enséñale a que aprenda a considerar a Dios en primer lugar en su vida. No nos sorprendamos si cuando nosotros tratamos los cultos como opcionales, que luego nuestros hijos los traten como innecesarios. Debemos ser el ejemplo, hermano, de nuestros hijos. Debemos ser los primeros que debemos estar preocupados de que ellos estén preparados para venirse a congregar. Es muy importante. Nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. 6. Primera de Pedro 1. Vamos a leer el versículo 14. Primera de Pedro 1, 14. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Debemos enseñarles a nuestros hijos que debemos obedecer. La obediencia es otra de las virtudes preciosísimas de las personas. La obediencia. El muchacho obediente tendrá éxito en su escuela, en la universidad, en su carrera, en su profesión, con su esposa, con sus hijos. La obediencia es una virtud que distingue a las personas honorables y es el deseo, el deseo más profundo de nuestro corazón, mío y del hermano Ivón, de que nuestros hijos sean honorables. Debemos enseñar a nuestros hijos, hermanos, a obedecer. No olvidemos que somos hijos de Dios. Nuestras obras y actitudes deben ser siempre dignas de Él. Nuestros actos deben gritar más fuerte que nuestra boca. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestros actos. Debemos ser luz y sal para que nuestras actitudes en nuestra vida puedan reflejar al mundo que somos diferentes. Y cuando nos preguntan de por qué somos diferentes, podamos predicar el Evangelio. Y así Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede obrar en el corazón y transformar esa vida. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos, pero tenemos aún hermosas oportunidades con nuestros hijos con el tiempo para poder enseñarles, para poder disciplinarles, para poder corregirlos y también para aprovechar el tiempo con nuestros hijos. ¿Cuándo fue la última vez que salieron tarde de cita o tarde de machos? Es importante pasar ese tiempo con sus hijos, con sus hijas, salir a tomarse un café, un pastel. Ese tiempo es hermoso, hermanos, y después ellos lo van a recordar para toda su vida. De escucharles cuando ellos conversan, de aconsejarles. Son tiempos hermosos, momentos hermosos que pasamos con nuestros hijos. ¿Amén? Eso es lo que teníamos preparado, hermano. Espero les haya gustado. Y bueno, no fue un mensaje tan cortito, pero tampoco fue tan largo. Creo que anduvo justo.